lo que quiero compartir esta mañana hace parte, pues, como ustedes también, de cargas que hay en el corazón de uno, cosas que uno ha procesado también con su congregación. Y este es el título: ¿Cómo seguir a un pastor sin dejar de seguir a Jesucristo? Digamos que les quiero pedir o los quiero invitar a que pongamos el telescopio en el tema del seguimiento y también pongamos el microscopio en el tema del seguimiento y que juntos analicemos un poco cómo nos sigue la gente a nosotros, los pastores y los dirigentes cristianos. Ok. Un texto dentro del marco de los textos que les voy a compartir es este de 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Cada uno tenga cuidado de cómo construye. Y quiero solo mencionar por ahora que este texto no es dado solo para los líderes. En el estudio que he hecho de ese texto me doy cuenta de que es parte de todo el ambiente donde está el tribunal de Cristo, el juicio de los cristianos, que no es un juicio de condenación, sino de recompensas, pero donde se les insiste que han de construir sobre la base, el fundamento del Señor Jesucristo. El problema es el problema del mal seguimiento a los dirigentes cristianos. Yo creo que ustedes se dan cuenta que, por un lado, hay cierta idolatría de los líderes cristianos, por otro lado, hay cierto menosprecio a la autoridad de los pastores para disciplinar y para enseñar la palabra del Señor. La combinación de pandemia y de Internet ha ayudado y ha empeorado esta situación. Por un lado, ha ayudado en el sentido de que la gente, cuando nos encerraron totalmente en las primeras cuarentenas, se dio cuenta que había otros pastores. Y déjeme decirlo, yo soy testigo de que en muchos círculos, digamos, en algunos círculos cristianos y de iglesia, se hace pensar que se adueñan de la fe de la gente y como que nunca pueden conocer o recibir o relacionarse con creyentes de otra congregación. La pandemia abrió como la posibilidad de decir, ve, hay otras iglesias. De hecho, perdónenme si soy un poco radical, pero yo celebro que en la pandemia mucha gente salió de estar bajo liderazgos abusivos, de estar en iglesias de mala doctrina o de prácticas que en algunos casos son inclusive delictivas. Y no me voy a extender en ejemplos de eso. Pero por otro lado, la Internet empeoró esta situación porque se ha vuelto un poco como el mercado de que ya la gente escoge, ¿no? Y quiere una persona para la alabanza, ¿no? Y sigo al otro pastor por la oración, y sigo al otro pastor por la predicación, y sigo al otro pastor por su modelo de administración eclesiológica y pastoral. Entonces, la realidad que estamos viviendo es una realidad que de alguna manera ha conmovido este escenario del seguimiento de los dirigentes cristianos. Lo que quiero hacer con ustedes esta mañana es responder esa pregunta: ¿cómo seguir a un pastor sin dejar de seguir a Jesucristo? Porque lo que va a advertir las reflexiones que les voy a compartir a continuación, que todas vienen de los capítulos 1 al 4 de 1 de Corintios, es que es posible, inclusive, que gente siga mal a un buen pastor y que aquel que les llevó a Cristo terminó siendo aquel que los desvía de Cristo. Y notarán que estas reflexiones pasarán en diferentes textos, por eso preparé esta presentación, porque necesito mostrarles muchos textos para animarles y para servirles en la exposición de este tema. Vamos a mirar unos primeros textos donde se da cuenta de la problemática. Capítulo 1, verso 2, 12 y 13. Pablo se lamenta de que hay divisiones y crisis en la iglesia, y la razón de eso es que uno dice, yo soy de Pablo, sigo a Pablo, otros afirman yo Apolos, o yo sigo o soy de Apolos,
El verbo no aparece en griego, solo aparece yo, Pablo, yo, Apolos, yo, Cefas y otros, yo, Cristo. Y viene el lamento apostólico en esta expresión. ¿Cómo? Entonces es que Cristo está dividido. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes, los que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Más adelante en el capítulo 3, verso 4, reitera esa preocupación. Y dice que esa preocupación refleja la carnalidad o la inmadurez de la iglesia. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. En el capítulo 6, en el capítulo 4, verso 6, reitera esta preocupación con esta expresión. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido el uno en perjuicio del otro. Aparentemente había cierto orgullo en los hermanos de Corintio de poder escoger este para esta cosa, este para la otra cosa, este para la otra cosa. Y estaban así destruyendo y dividiendo la iglesia. Bueno, en la introducción quiero mencionar estos tres componentes para indicarles la naturaleza de este problema. En primer lugar, la importancia de este tema. La importancia de este tema se ve en que Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, tiene muchas preocupaciones por esa iglesia. Ustedes ya lo saben, ¿no? Esa es la carta más enérgica, más cruda, más realista, más confrontadora en términos de vida de iglesia que hay en todo el Nuevo Testamento. Pablo estaba preocupado porque había un caso de inmoralidad que ellos pensaban que era innovación moral dentro de la iglesia, Dios mío, como iglesias que hoy en día celebran que ellos sí tienen una postura sobre ciertos asuntos de género y como que eso fuera una avanzada moral. Pablo tiene esa gran preocupación, tiene la preocupación por matrimonios que están viviendo de manera inmoral o separándose por cualquier cosa, tiene la preocupación del menosprecio al liderazgo de las mujeres, tiene preocupaciones de orden doctrinal en la administración de los dones espirituales, tiene preocupaciones por la doctrina de la resurrección de los santos. Mire pues, tiene preocupaciones de mucha naturaleza en este libro, pero dedica 4 capítulos a su preocupación de cómo están siguiendo ustedes a sus pastores y a sus líderes. En segundo lugar, la relevancia de los ejemplos que Pablo pone. Ahí en el capítulo 1, verso 13, notaron, Pablo, Apolos, Cefas y Cristo. No pone malos ejemplos. La discusión aquí no es, no sigan a malos líderes y a malos pastores. La discusión es, no nos sigan mal aún a nosotros. Y el hecho de que Pablo mismo está considerando que podrían seguirlo mal a él es una enorme preocupación para un pastor. Porque escuchen esto. Hay personas hoy en día que no son miembros de Cristo o miembros de la iglesia de Cristo, sino miembros de un pastor. Y precisamente en esta introducción comento el imperativo del pastor. Aquí vemos a Pablo ocupándose de cuidar su ministerio para evitar que sea mal interpretado o aún abusado. 4 capítulos, una suma cercana al 30% de la carta dedicada en primer lugar, antes que cualquier otro problema, a decirles, yo quiero enseñarles cómo me deben seguir a mí. Y déjenme decirles, es cierto que aquí la carga del argumento está sobre el creyente de la iglesia, sobre la iglesia. Ustedes están siguiendo mal a estos líderes y lo que están haciendo es destrozando el cuerpo de Cristo en la forma que están siguiendo a sus pastores, aunque sean buenos pastores. Pero también aquí evidentemente nos está hablando a nosotros como pastores de que debemos voltearnos hacia la congregación y preguntarnos cómo nos están siguiendo. Y no quedarnos sencillamente manicruzados cuando notamos que hay fenómenos de idolatría hacia los pastores o de menosprecio hacia los pastores, o esa gente que dice, yo quiero que solo ore el pastor por mí. Es que la oración del pastor vale más que la oración de otro hermano cristiano. Y nosotros no nos estamos dando cuenta que eso está no solo dividiendo el cuerpo de Cristo, sino tergiversando el propio seguimiento de los hermanos. Lo que está pasando aquí es que siguen a un pastor dejando de seguir a Jesucristo. Ahora, básicamente 3 cosas quiero compartir con ustedes. En primer lugar, el peligro de esta tendencia en la iglesia.
Yo creo que nos hemos ocupado mucho de señalar y denunciar malos líderes. Y está bien, yo creo que los pastores somos figuras públicas. De hecho, se nos pide que tengamos buen testimonio hasta de los de afuera. Así que debemos dar cuenta, como Pablo hace en su segunda a los Corintios, sobre su ministerio. Pero creo que aquí tenemos que ver el peligro de una tendencia de seguir mal aún a buenos pastores, a buenos líderes cristianos. Voy a mostrarles estos textos para tratar de notar la situación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? El capítulo 1, verso 10 y 11, noten las palabras, ¿no? Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar, en un mismo propósito. Aún los propósitos de Dios para la iglesia son arriesgados por esto, no solo la vida individual de la persona. Digo esto, dice exactamente quién le pasó el chisme, la familia de Cloé, para que no haya más enredos en el asunto. Estos fueron los que me contaron que hay rivalidad, es una palabra muy fuerte en el contexto de esta carta. Capítulo 3, verso 3b, mientras que haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? Entonces noten, el texto de la Reina Valera dice carnales, es decir, esto es síntoma de carnalidad. Y en el capítulo 1, verso 13 aparece esto que es un texto luminoso. Capítulo 1, verso 13. Pablo hace primero esta declaración. ¿Cómo? Es una palabra de difícil traducción en griego. Si hiciéramos una Biblia, yo soy paisa, ¿no? Yo soy paisa. Si hiciéramos una Biblia versión paisa, gritaríamos algo así como, esto es el colmo. Esa es la idea. Esto es el colmo. Que siguiendo aún a quienes les llevaron el evangelio, ustedes terminen perdiéndose. Entonces hace estas tres declaraciones que son bastante teológicas. La primera tiene que ver con la identidad y la integridad de Cristo. Cristo no está dividido, Cristo no necesita complementarse de algo. Yo no puedo coger una cosita de Cristo y otra no. Cristo es íntegro y total y suficiente. La segunda declaración es sobre la cristología y la salvación. Es que Pablo fue el que fue crucificado por ustedes. ¿Dónde es que ustedes están poniendo su confianza entonces? ¿En los dones de este apóstol, profeta, predicador, pastor, ministro? Y la tercera tiene que ver con el asunto de la lealtad a Cristo. Los cristianos del Nuevo Testamento no hacían oración de fe. La oración que viene después de Charles Finney, esa oración de repite después de mí, eso no se hacía en el Nuevo Testamento. Lo que se hacía para responder sí al llamado de salvación en Cristo era el bautismo. Y en muchos casos eso significaba una lealtad so pena de muerte. Ustedes conocen la realidad de lo que vivió la iglesia. Y Pablo les está diciendo, ¿su lealtad es con quién? ¿Con el ministerio tal, con el pastor tal, o su lealtad es con Cristo? Y ya está mostrando las cosas que están en riesgo cuando se sigue mal a un pastor. Está en riesgo cómo entiendo a Cristo. Estoy cambiando el lugar de Cristo en mi vida por el lugar de un pastor en mi vida. Está cambiando el lugar de la salvación, de la soteriología. ¿Cómo es que yo fui salvo? Fui salvo por ser parte de esta iglesia, por recibir esta ministración o esta enseñanza, o por este gran maestro de la Biblia, por este señor que tiene tantos dones espirituales. Y finalmente, ¿por quién yo debería dar mi vida? ¿Por un ministerio, por una iglesia? Y Pablo hace estas observaciones que también traen una carga de corrección. Capítulo 3, notarán esta expresión inmaduros. En el verso 1, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Ahí la palabra inmaduros es carnales, sárquicos. En el verso 2, les di leche porque no pueden asimilar alimento sólido. Verso 3, pues aún son inmaduros. Otra vez, la misma palabra sárquicos. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán carnales? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Esa repetición en el verso 4 y en el verso 3 también se repite la expresión carnales. Aquí la traducción nos ayuda entendiendo la aplicación del término en una equivalencia dinámica. Pero lo que está diciendo es, realmente ustedes están entendiendo el cristianismo desde una perspectiva humana, no desde la revelación de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué hace Pablo con este
problema que él considera tan serio y que lo pone en primer lugar en los temas que trata con los corintios y que le da suficiente espacio para dialogar con ellos y para darles revelación de Dios. Aquí yo creo que hay una corrección, esperando que haya restauración de la iglesia. Uno siente a Pablo haciendo diatribas, ironía, sátira, regaño. Uno siente a Pablo también rogándoles que por favor corrijan esto. Porque no es posible la vida sin líderes. Yo tuve un jefe que me decía, Diego, nada se mueve sin líderes. Entonces, cuando yo le he hablado a la congregación de esto, tratando de formar a los hermanos en este tema o servir pues a su formación, les digo, no venga usted con la excusa de que usted es neutral ante esto. Todos seguimos a alguien. Hasta para la forma de vestir, seguimos siempre a alguien. Es necesario e inevitable los procesos de liderazgo, no solo en la iglesia, en la sociedad y de alguna manera en la iglesia y en la familia hemos de aprender a ver el seguimiento a otra clase de líderes. Lo que se trata aquí de corregir es un poquito aquello que los politólogos y los sociólogos llaman el caudillismo, un fenómeno estudiado mucho en el siglo XIX y XX en América Latina. Eso de que el pueblo pone todas sus esperanzas en un líder y después ese mismo líder es el que se vuelve un dictador y abusa de ellos. ¿Qué hace Pablo para animar a los hermanos a corregir esta situación? Bueno, él hace realmente una estrategia de 4 cosas en estos capítulos de Corintios y hace algo que yo llamaría un remate final. Las 4 cosas que hace en primer lugar es, les pide que consideren su llamado a la conversión. Y allí está el texto del capítulo 2, verso 26 al 31, donde le dice, recuerden su llamamiento, que ustedes no llegaron a Cristo porque eran los más inteligentes, los más prominentes, lo más noble. Y casi que hace una ofensa en esa indirecta para decirles, la mayoría de ustedes saben cómo es su pasado y de dónde viene. Y el punto de Pablo allí es que la gloria de la conversión no radica en el poder de convicción de un líder o la capacidad de un seguidor de escoger al mejor líder o el mejor argumento, sino que fue por la absoluta gracia de Dios, por la locura de la predicación, dice en el capítulo 1, para que la gloria sea enteramente del Señor. Y que si alguno habrá de gloriarse, se gloríe en que esto lo hizo el Señor. De hecho, nosotros debemos hacer una corrección en nuestra práctica pastoral con los hermanos. Realmente uno no se convierte. Es el Señor el que lo convierte a uno. Y lo que Pablo les está tratando de mostrar es que la razón de que ellos hayan llegado a la fe no tiene nada que ver con su capacidad de escoger líderes o de escoger argumentos, sino estrictamente por la pura misericordia de Dios, que le plació escoger lo más bajo del mundo, lo que no es, lo que es menospreciado y vil delante de los hombres. Entonces Pablo, en su estrategia de corrección al seguimiento o al mal seguimiento, les dice, consideren su llamado a la conversión. Y esa obra, por supuesto, es el llamado de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La segunda estrategia de Pablo es que consideren su llamado a la comunión con Jesucristo. En capítulo 1, versos 2 y 9, ellos son llamados para ser santificados en el Evangelio. El texto dice en la versión Nueva Internacional, los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Han sido santificados, pero también han sido llamados a ser santos. El cristianismo no es una estación de llegada. El evangelio no es solo la puerta de entrada, sino todo el camino de la vida cristiana. A mí me encanta decir eso. El evangelio no es el ABC, el evangelio es de la A hasta la Z. Cada día debemos predicarnos el evangelio. Y la forma en que Pablo lo llama aquí es la comunión con el Señor Jesucristo. Cada día estamos necesitando revisar en qué andamos mal,
Cada día tenemos más luz, luego cada día podemos ver más nuestros pecados. Entonces, primero, les recuerda cómo fue su conversión. Segundo, les recuerda cómo es su santificación en la comunión con Jesucristo. La tercera cosa que hace es decir, le consideren su llamado a la predicación del Cristo crucificado. En 2 puntos, en capítulo 1, verso 22, capítulo 2, 5, y 1 al 5 y 12, Pablo habla de esto que él decidió concentrar su predicación en el Cristo crucificado. Esto tiene una nota histórica importante, seguro ustedes la recuerdan. Pablo llega a Corinto después de haber pasado por Atenas. Y todo parece indicar, aunque el libro de Hechos no nos cuenta todos los diálogos, las relaciones, los contactos que trató de hacer en Atenas para establecer un grupo de creyentes en Atenas, que era su deseo, y hace ese hermoso sermón del capítulo 17, pero todo parece indicar que Pablo salió apaleado de Atenas. De hecho, ahí en el capítulo 2, verso 1 a 5, dice que él llegó con temor y temblor. Y en Hechos nos relata, en el capítulo 18, que el Señor tuvo que levantar al pobrecito Pablo porque el tipo en Atenas, él pensaba que con sus argumentos filosóficos los iba a convencer, y los atenienses, muy orgullosos de su sabiduría, le dijeron: algún día te escucharemos, Pablo. Suena como interesante, pastorcito, lo que estás diciendo, pero ahí fue un palabrero más para ellos que pasó en ese mundo de la filosofía y de la sabiduría humana. Y que él llega a Corinto y el Señor lo tiene que levantar diciéndole: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Corinto era una ciudad prestigiosa, comercial, rica, donde también había mucha filosofía. Y el Señor levanta a Pablo. Y Pablo como que se da cuenta que él tiene que entender que Jesucristo fue, como dice en la segunda carta, crucificado en debilidad para vivir por el poder de Dios. Y que no, él mismo no depende de sus dones, su elocuencia y eso para su ministerio. Hay mucha autoconfianza entre nosotros los pastores, que nos tenemos confianza para plantar iglesias, empezar ministerios, qué sé yo. Pues bueno, Pablo llegó apaleado y en Corintios se dio cuenta que su tarea era anunciar a un Cristo crucificado. Y yo quiero hacer una reflexión rápida sobre el tema del poder en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Él dice que algunos quieren sabiduría y que todo lo demás, pero que él conocerá el poder de esos que predican. Bueno, el poder en el capítulo 2 de Primera de Corintios no se refiere a prodigios, señales y milagros. No tengo el tiempo para demostrarles eso, pero es muy demostrable, aún con una simple lectura. Porque la gran discusión de estos capítulos es: ¿ustedes están buscando cosas visibles o conocimiento aceptado por los hombres, sabiduría humana? Pues aquí tienen a un Cristo crucificado. Y el asunto del poder del Espíritu Santo, en el capítulo 2, yo no digo que yo no creo en prodigios, señales y milagros y que no debemos orar por eso y que Dios los hace en su soberanía como quiere y cuando quiere. No es eso. Sino que el asunto del poder en el capítulo 2 de Primera de Corintios es el asunto del poder para convencer. Que el poder para convencer a una persona de la gravedad de su pecado y de la grandeza del amor de Dios, que llevó a Dios a crucificar a Dios para que un pecador que solo merecía el infierno y que era enemigo y ofendía la gloria de Dios, fuera trasladado de las tinieblas a la luz para ser salvo y no solo ser perdonado, sino adoptado y con herencia y promesa de gloria eterna. Ese convencimiento no venía por milagros que demostraran cosas, ni por sabiduría humana que demostrara cosas. Eso era puro poder de Dios. Y ese es el argumento de Pablo. Y nuestra predicación muestra que es poder de Dios cuando señalamos una cruz de un crucificado que parece derrotado a los ojos del mundo, pero es el triunfador glorioso quien vive para siempre y a quien damos todo honor y toda gloria. Bueno, Pablo le recuerda la dinámica de la predicación, le recuerda la conversión, la comunión santificadora, la dinámica de la conversión. La cuarta estrategia de Pablo es: consideren su llamado a construir sobre el único fundamento. Y ahí está ese verso que les leí al principio. Mire muy bien cada uno cómo está construyendo.
La Reina Valera pone el término sobre edificar porque anteriormente él ha dicho, hay un solo fundamento, el fundamento es Cristo, entonces nosotros lo que hacemos es construir sobre Cristo. El llamado a ser edificados en Cristo es el llamado a dar la espalda a cualquier otra cosa sobre la cual yo esté poniendo mi confianza, ya que su construcción será probada. Y ahí en ese capítulo 3, los estudiosos creen que es la misma dinámica de 2 Corintios capítulo 5, el tribunal de Cristo, porque el texto dice claramente, con todo y eso será salvo, así será, sea por fuego, pero su obra será probada. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo que se construye allí? Un sano seguimiento, de manera que yo pueda seguir pastores, someterme a ellos porque ellos velan por mi alma, orar por ellos, cuidarlos, respetarlos, pero nunca idolatrarlos en el nivel que estaba pasando en esta iglesia, que dividía el pueblo de Dios, tergiversaba la fe y amenazaba la misma predicación cristiana. Consideren su llamado a construir sobre el único fundamento. La tercera cosa que Pablo hace es como una especie de refuerzo, repaso, donde les recuerda el tema del liderazgo cristiano. Y tal vez es esta porción la que más te va a ayudar a convencerte de que en los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios, aunque hay muchos otros temas que Pablo debate allí, el tema central es cómo seguimos líderes, de tal manera que no nos desviemos de Cristo. Entonces Pablo lo que les presenta aquí es el perfil del dirigente cristiano. Este punto van a ver que sobresale lo que uno podría decir que es una definición de liderazgo cristiano para Pablo. Se las voy a mostrar. Y yo creo que la definición es esta. El líder cristiano, el dirigente cristiano, el pastor cristiano, el apóstol cristiano, el profeta cristiano, el evangelista cristiano, es aquel quien aprende a hacer nada. Déjenme demostrarle eso. En el capítulo 3, versos 5 al 9, aquí tengo el texto. Después de todo, dice Pablo, después de que está discutiendo y llamándoles la atención y rogándoles todo lo demás. ¿Qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada. A mí me impresionó tanto esto, porque yo pensaba que digan que Diego Cardona es nada, eso sería un honor. Pero Pablo, por favor, Pablo, estás diciendo que tú no eres nada. Nada más que servidor. Y refuerza ese argumento con todo lo que sigue en el texto. Note esto. Por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a alguno. Solo un medio. Yo no sé si ustedes conocen la historia del señor muy rico, inmensamente rico, que tenía varios hijos, vivían en una mansión toda llena de cuartos. Llegó el momento de su muerte. Se sabía que el tipo era muy tacaño, ¿no? Se sabía que el tipo era muy tacaño. Pero pues los hijos vieron, el viejo ya, usted sabe, todos los viejos empezamos a llorar y ya como sensiblón y pensaron, uy, ahora sí nos va a dejar fortuna. Y le dijo, reúnanse porque les voy a dar mi herencia. Se reunieron todos alrededor de la cama del moribundo y este les dijo, a cada uno le he puesto debajo de su almohada en su cuarto con qué van a comer ustedes, sus hijos y sus nietos. Inmediatamente todos salieron disparados para sus cuartos y se olvidaron aún del pobre viejo que estaba agonizando. Y lo que encontraron todos debajo de la almohada fue una cuchara. Ese es el punto. Nada más. Un medio. Según lo que el Señor asignó a cada uno. Y refuerza el concepto. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que ha dado el crecimiento. Quienes han trabajado la agricultura saben, si uno riega y otro siembra, pero no hay crecimiento, perdimos el tiempo. Peor que hacer nada. El punto es quién da el crecimiento. Verso 7. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega. ¿Cómo le suena eso? Sino
solo Dios. ¿Quién es el que hace crecer? El que siembra y el que riega están en el mismo nivel. ¿Cómo les suena eso? Con todas estas coberturas y pirámides ministeriales, están en el mismo nivel, aunque cada uno, por supuesto, será recompensado según su propio trabajo. Y después nos va a explicar que esa recompensa la mide solo el Señor, que no se mide en términos humanos, ni tenemos derecho nosotros a medir cómo será el juicio de recompensas en el tribunal de Cristo. Verso 9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes, yo creo que la traducción debe decir, pero ustedes son campo de cultivo de Dios, son edificio de Dios. Y los comentaristas creen que porque Pablo usa las dos grandes metáforas de la viña, el pueblo de Israel, y del edificio del que nos va a hablar en Efesios, es para resaltar la palabrita de. Nosotros no nos vamos a adueñar de ustedes, ni ustedes déjense adueñar de nadie, ustedes le pertenecen a Cristo. Entonces el líder es el que aprende a hacer nada. Pero Pablo no deja ahí su trabajo en el repaso de lo que es un líder, un dirigente, un servidor cristiano. En segundo lugar, el líder cristiano es el que aprende a ser servidor de Cristo. Y noten en este texto los dos énfasis, ¿no? Por un lado, encargado de administrar los misterios de Dios. Esto es una cosa gloriosa. Vasos de barro, pero sí aquí hay un tesoro maravilloso y debe llenarnos de sano orgullo en Dios y de una profunda gratitud al Señor porque nos ha encargado. Pero note que el texto dice que también es exigido. Se le exige que muestre que es digno de confianza. Y a ese señor de Miami, no me importa cuántas iglesias tiene, cuánto es su cobertura en su apostolado, pero el tipo se divorcia. Le dicen, ¿usted por qué se divorció? Todo misterio de misterios. Nadie sabe. Y entonces el tipo viene a decirle a su propia congregación y a todo el mundo que lo está criticando con razón, de que no, pregúntenle al Espíritu Santo. Así no es. A usted se le encarga algo, pero a usted se le exige que muestre que es digno de confianza. Es un servidor de Cristo encargado y exigido, que es la dinámica de un servidor. Se le dan unas herramientas para ser instrumento de Dios y se le exige que hizo con esas herramientas el servidor de Dios. En este repaso que Pablo hace, en tercer lugar, les muestra que el servidor es juzgado por Cristo. Me gustaría detenerme en este punto porque me parece que es uno de los puntos más importantes en la argumentación de Pablo. Pero solo quiero recalcar aquí el verso número 4. Porque aunque la conciencia no me remuerda, no por eso quedo absuelto. La Reina Valera dice, no por eso soy justificado. Yo creo que los traductores aquí prefirieron la traducción soy absuelto para no entrar en el asunto de confundirlo con la doctrina paulina de la justificación por la fe. Lo que Pablo está diciendo es, miren, yo conozco mi conciencia y yo puedo dar cuenta de mi ministerio, pero aún así yo me puedo equivocar. Porque es que a veces pensamos que porque un pastor nos dice, que porque anoche el Señor le dijo, que porque tuvo una carga en su corazón, o toda esa palabrería evangélica que usamos para decir, el Señor me lo puso, el Señor me dio un sentir. Yo hago muchas bromas con ese lenguaje evangélico, porque pues a veces en las reuniones, y Pedro y Manuel y otros que me conocen, alguien pues empieza su argumentación, un ministerio que viene del corazón de Dios. Entonces yo lo paro y le digo, y los demás ministerios, ¿de dónde venimos más o menos? De los pulmones de Dios, del estómago de Dios. Pues, o sea, ¿qué quieres decir con ese sobreénfasis? Y creo que Pablo aquí está diciendo, mira, yo puedo decir, esto me lo dio el Señor, y esto me lo dijo el Señor, y esto yo lo estoy haciendo por el Señor. Pero todavía el Señor tiene que juzgar si yo estoy equivocado. Porque, hermanos, sabemos muy bien que muchas veces estamos sinceramente equivocados. La sinceridad no es un salvoconducto para el actuar ministerial. Yo sí puedo decir que es necesario la sinceridad y que yo debo decirle a mi congregación, hermanos, siento del Señor
que debemos comprar la casa de enseguida. Vamos a ponernos a orar porque el Señor ha puesto carga en mi corazón. Bueno, y usamos todas esas palabras. Pero debo leer este texto de Pablo y decir, aunque mi conciencia no me remuerde, yo creo que estoy siendo guiado por Dios, no es mi conciencia el último tribunal de mi vida, es el Señor. Y bueno, él desarrolla un poco más el concepto de la alabanza o de la recompensa que cada uno recibirá y el asunto de las intenciones descubiertas. No me puedo quedar en este tema, pero el punto aquí es que el servidor es juzgado por Cristo. No es juzgado por las apariencias, por cuánta gente le sigue, ni siquiera por las personas que le siguen o él ha servido. Es juzgado estrictamente por Cristo. Y aunque debemos esforzarnos por tener buena conciencia y buen testimonio y dar cuenta de nuestro ministerio, todavía nuestro tribunal es el tribunal de Cristo. Bueno, en cuarto lugar, sí hay una defensa en el capítulo 4 de la dignidad ministerial. Porque el punto aquí no es, no sigan a ningún pastor. El punto es, aprendan a seguirlos adecuadamente. Y entonces Pablo sí hace un reclamo y hace una diatriba sobre esto de que si nosotros reinan, ustedes están bien, nosotros somos los pobres, ustedes son los ricos, nosotros somos los que no sabemos, ustedes son los que saben. Y eso es toda esa ironía que Pablo usa en algunos de sus discursos. Pero sí, Pablo enfatiza allí en el capítulo 4 que son sus hijos, que aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque por medio del evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Pero no ve esta paternidad como un privilegio, sino como una responsabilidad de dar ejemplo. En la carta él va a seguir desarrollando esto de sean imitadores míos como yo soy de Cristo. De hecho, en este texto le dice, les mando a Timoteo para que Timoteo actúe según el ejemplo que ha visto en mí. Él está absolutamente comprometido en que aunque tiene una dignidad de ser siervo del Señor frente a una congregación, y podría hasta usar esta expresión que es legítima en el Nuevo Testamento de ser padre espiritual por haber llevado el evangelio sacrificialmente como misionero a esta ciudad, todavía su responsabilidad principal no es que el padre provea, no es que el hijo provea para el padre, sino que el padre provee para el hijo, y lo que más provee el padre para el hijo es ejemplo. Bueno, ese es, digamos, el refuerzo que Pablo hace. Bueno, la pregunta con la que hemos compartido es cómo seguir a un pastor sin dejar de seguir a Jesucristo. Y yo quisiera proponerles una palabra. Esta palabra es una palabra que no es de fácil traducción. Las traducciones de la Biblia usan diferentes traducciones. Ustedes van a ver esta palabrita, geomai, en el libro de Hebreos, en los versos, el capítulo 13, versos 7, 17 y 24. La Reina Valera la traduce pastor. La Nueva Versión Internacional la traduce líder. La Nueva Versión Internacional la traduce dirigente. No es fácil de traducir, es un verbo, no es un sustantivo o un adjetivo, es un verbo, y básicamente está describiendo quien dirige, quien guía, quien lleva. En Hebreos, preciosamente, nos da el sermoncito, ¿no? Diciendo a los dirigentes, recuerden su conducta, tema del ejemplo. A los dirigentes, obedézcanlos, sométanse a ellos. Y el tercer puntico, a los dirigentes, verso 24, salúdenlos. Y bueno, ahí hay una preciosa enseñanza para, digamos, mostrarle a la iglesia cómo pueden relacionarse adecuadamente con un líder. Pablo usa en 1 Corintios más adelante ese verso para describir cómo era el ministerio en capítulo 12 que los llevaba a la condenación. Es decir, los llevaba a los ídolos, pero que ahora son llevados a Cristo. Y ese es el punto. Por eso me encanta la palabra dirigente. Tal vez tenemos en nuestro imaginario dirigentes políticos, dirigentes sindicales, dirigentes deportivos, pero el dirigente es el que dirige. Nuestra tarea principal es dirigirlos a Cristo y chequear si están yendo a Cristo.
o si están convirtiéndose en nosotros, o están poniéndonos a nosotros en lugar de Cristo. Dirigentes. Y tengo esta anotación final. Fallaré miserablemente si solo consigo que me sigan a mí. Podrán imitarme a mí en algunas cosas, pero mi tarea es que sigan a Cristo. Bueno, y aquí para la aplicación y para los grupos, tengo estas dos preguntitas. ¿Cómo se evidencia que me siguen a mí y no a Jesucristo? Entonces yo cuando le enseñé esto a la iglesia en versión oveja, no en versión pastor, les decía, miren, a mí me encanta cuando los hermanos son prosperados. Yo oro por la prosperidad de los hermanos, porque creo que en su prosperidad hay bendición para toda la ciudad y bendición para la iglesia. Entonces un hermano les contaba, consigue un carrito. Y entonces viene el domingo, pastor, yo quiero que usted ore por mi carrito. Entonces, le dije, no, maravilloso, pues darle gracias al Señor, pedirle que sea protegido en ese carrito. Yo también oro pidiendo que todo lo que se haga en ese carrito glorifique al Señor. Entonces voy saliendo al final del culto para allá en el parqueadero donde están parqueado el carrito y me lo va a mostrar. Está contento porque oraba por su carrito y lo necesitaba seguramente para su familia, su trabajo, en fin. Pero resulta que en el carrito en el camino se me atraviesa una anciana de la iglesia. Ay, pastor, llorando. Ay, mi niña, resultó con cáncer, pastor. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces yo abrazo a la hermana. Venga, hermana, pongámonos a orar ya. Encomendemos esto al Señor. El Señor es poderoso. Y le digo al hermano del carrito, mira, pídele al hermano José que ore por tu carrito. Y él me dice, no, pastor, porque yo quiero que ores tú. ¿Qué hago yo ante esa escena? ¿Qué hago yo? Yo puedo decir, uy, maravilloso. Este hermano me tiene en una posición como yo soy el contacto celestial. O yo debería corregir al hermano y decir, hermano, yo voy a orar esta semana por ti, pero la oración de ese hermano pesa tanto como la mía, porque no es de quién ora, ni cómo ora, ni cómo ora, ni con qué palabras ora, sino a quién ora. Y aquí hay una situación emergente. No es que yo no celebre ni no quiera acompañarte en ese momento precioso. Ahí está la familia, la trajo especialmente, trajo a la mamá ese día especialmente para dar gracias y orar por su carrera. Pero ¿cómo se evidencia en mi ministerio que me siguen a mí y no a Jesucristo? Bueno, en segundo lugar, la segunda pregunta, ¿qué medidas voy a tomar para evitar que me sigan a mí y dejen de seguir a Jesucristo? Yo, por ejemplo, hermanos, les confieso, lo que a mí más me encanta en el ministerio es predicar. Yo digo, denme eso y no me den nada más. No me den consejería, administración pastoral, formación de líderes, relaciones internacionales. Póngame a predicar todos los días, yo estoy feliz. En el tiempo de pandemia, yo me di cuenta que en primer lugar tengo 2 pastores más aquí en mi congregación que han crecido como predicadores, tremendos siervos de Dios. Exponen las escrituras con un gozo, una libertad, con una seriedad, con una compasión por el perdido y un amor por el pueblo de Dios. Pero yo quería estar en estos videos, ¿no? Que estaban saliendo tanto y creciendo en las redes sociales. Y recuerdo muy claro que el Señor me dijo, tú necesitas hacer nada. Y aquí hay otros hermanos que pueden hacerlo. Tú puedes orar por ellos, animarlos, formarlos, no sé, lo que sea. Y sí significó para mí una reducción de un bebé muy querido ministerial que yo tenía, porque ya había gente en la iglesia que estaba preguntando el sábado, ¿y quién predica mañana? ¿Qué puedo hacer para evitar que me sigan a mí y dejen de seguir a Jesucristo? Porque de nuevo, mi trabajo es ser un dirigente que dirige personas hacia Jesucristo. Y debo chequear todo el tiempo
porque a veces me da la impresión de que están siguiendo a Jesucristo y realmente me están siguiendo es a mí.